Bien, buenas tardes a todos. Hoy es martes 6 de octubre del año 2020. Vamos a dar inicio al estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia organizada planetaria. Debido a la pandemia, estamos haciendo las clases de forma virtual. Por lo tanto, se están haciendo de vía telemática y no en la sala de Amigos de la India, de la asociación. Es la primera vez que tocamos este libro y esperamos que, es una andadura, que tenemos una experiencia de varios años con varios libros de Vicente Beltrán Anglada, y los martes, si no pasa nada, es decir, iniciamos el curso 2020-2021, hasta el próximo junio estaremos trabajando este libro semanalmente. La presentación consta de diapositivas con el texto directo que figura en el libro del mismo nombre de Vicente Beltrán Anglada y que cada uno puede descargarse de la asociación de forma gratuita Vicente Beltrán Anglada. No hemos añadido nada, solamente la presentación y el comentario que realiza este estudiante y el grupo que le acompaña en esta andadura. Martes 6 de octubre, primera sesión, Magia organizada planetaria. La dedicatoria de Vicente en el libro, en el inicio del libro. A mi maestro con inmensa devoción y gratitud. A mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Estas palabras son muy importantes: renovación, transmutación y redención. Tenemos la renovación, es el trabajo número 11, la transmutación, ¿qué trabajo era la transmutación? Y la redención es ni más ni menos que el número 10. Consideraciones preliminares. Magia organizada planetaria. Capítulo primero. Estamos leyendo, voy a leer concretamente todo lo que figura en el libro, todo lo que es la parte del índice de lo que va a tratar cada uno de los capítulos. El espacio es una entidad. El espacio es la matriz de todas las creaciones. El espacio es multidimensional, multimolecular y multigeométrico. El éter es la primera condensación del espacio. Los 7 tipos de éter cualificados. La cadena natural de los elementos químicos atraviesa las redes espaciales de los mundos. En el espacio se refunden el espíritu creador, el Padre, y la sustancia material, la Madre. La analogía del triple fuego con las 3 cualidades vivas del espacio. La inevitable relación mágica de los centros creadores con la entidad espacio. La elección del campo de creación por los logos creadores. El objetivo de la acción creadora, redimir y ennoblecer las cualidades de la materia. Hay que decir que lo que viene en el primer capítulo se asemeja bastante al principio del libro Los misterios de Shambhala. En el capítulo segundo hablaremos de la estructura molecular del universo, la infinita expresión de la vida atómica. Todos los elementos atómicos surgen de la entidad espacio. ¿Por qué el espacio es multidimensional, multimolecular y multigeométrico? La relación o nombre-forma es uno de los grandes secretos de la magia. La intención, la idea abstracta y la mente concreta. El proceso evolutivo del átomo. El átomo, al igual que el hombre, posee vida, conciencia y una triple forma. ¿Cuál es el tipo de conciencia del átomo? ¿Procede el átomo de una corriente de vida monádica? La agrupación de las vidas atómicas por afinidad química es un acto de conciencia inteligente. La creación de gregores buenos y malos por parte de los seres humanos. El guardián del umbral y el ángel de la presencia. La transmutación alquímica del... Por favor, los ruidos, cerradle el micrófono, por favor. Micrófonos cerrados, por favor. La transmutación alquímica de los elementos. Capítulo 3. La utilización mágica de las vidas intermoleculares. Los requisitos básicos de la magia.
los niveles de expresión conscientes de la magia blanca y negra, los compuestos atómicos y las vidas débicas intermoleculares, el conocimiento de los mantras de invocación, las condiciones operativas de la magia, conceptos mágicos sobre los elementales constructores de los cuerpos expresivos humanos, el sonido de la triple personalidad y el sonido del alma, las causas de la separatividad humana, el santo criterio en el difícil arte de la magia, el efecto de la energía dinámica en acción. En el cuarto capítulo, la fuerza mágica de los elementos. Los elementos naturales o fuerzas vivas de la naturaleza son entidades. Las vidas débicas forman una verdadera escala de Jacob, llenando de energía y de formas todos los planos del sistema. La redención molecular es una verdadera iniciación espiritual de la materia. Las iniciaciones y el control sobre las jerarquías débicas que comandan los elementos. La obra mágica de la transfiguración. La realidad mágica supera toda ficción, por maravillosa que sea. En el quinto capítulo, los proyectores de la magia organizada. La respuesta de la humanidad a las radiaciones mágicas de los adeptos. El Mayavirupa o cuerpo de Maya. Los Mayavirupas solares son escudos protectores de la humanidad. El Kamarupa o cuerpo de deseos. Las razones fundamentales de la gran fraternidad blanca. La luz es un resultado del equilibrio de los opuestos. Algunas ideas sobre las funciones de armonía y equilibrio del plano búdico en nuestro sistema solar. En el capítulo 6, la geometría, soporte mágico de la imaginación. Dios geometriza, Platón. La geometría es el engarce magnético entre planos, reinos, razas, especies y compuestos moleculares. El destino de cuanto existe se halla escrito en el firmamento. Las divinas medidas áureas surgen de las proporciones cósmicas arquetípicas. Las redes espaciales tendidas entre los mundos son las raíces del karma. Filosofía de la vida y filosofía de la forma. Las tres amplias vertientes de la investigación cósmica. El significado oculto de las redes geométricas espaciales. La geometría esotérica es la geometría del espíritu. El karma de la Tierra está condicionado por las leyes de la gravitación. En el capítulo 7, la inversión de las leyes de la polaridad. Los grandes hombres fueron grandes magos. El cuerpo humano, un perfecto exponente de la magia organizada. Los devas son los señores de los cánones secretos de creación. El fenómeno científico de levitación. La fuerza neutra entre dos fuerzas en equilibrio es la fuerza viva de la magia. El alcajés surge del espacio puro. La magia de curación se realiza a partir de los espacios neutros. La verdadera ciencia del pranayama. La ciencia de los intervalos. La pureza, el vínculo de unión entre el mago y el alcajest. Capítulo 8. La magia y las ceremonias litúrgicas. Las reglas mágicas de la liturgia. Cada rayo tiene sus propias fórmulas de invocación mágica. Los rayos son entidades espirituales. Los sacramentos vívidos son el soporte de la magia organizada. El rito preside la manifestación de la forma. El misterio de la concepción. Todo misterio revelado constituye una iniciación. Los participantes en el misterio de la concepción
misterio, sacramento y rito, devas, agnisvatas, agnisurias y agnischaitas, la gran analogía cósmica de la creación, los tres códigos genéticos del alma. En el capítulo 9, el hombre, un creador mágico de sueños. ¿Qué es técnicamente hablando el sueño? Soñar es sinónimo de vivir. Los distintos tipos de sueño, la subconsciencia individual y el inconsciente colectivo, la continuidad de conciencia, el arte y la cultura de los pueblos son creaciones mágicas humanas. La magia de las costumbres, la inspiración y la técnica. El secreto del arte es infundir alma y vida a las obras realizadas. Entre la intención y la forma se halla siempre la imaginación del creador. Capítulo 10. Las actividades mágicas de los arramas. El ashram de un maestro es un reflejo del universo del logos. Los arramas planetarios, arramas principales y arramas subsidiarios. El trabajo que se realiza en los arramas de la jerarquía. La atención y la serena expectación. Las etapas de la enseñanza mágica y sus analogías con los grados de la masonería, escuelas de analogía y escuelas de unificación humano-débica. Hay un deva para cada hombre y un hombre para cada deva. Escuelas de aprendices de mago, de conocedores de la magia y de sabios creadores de la magia. Capítulo 11. Consideraciones mágicas de orden social. En un principio de su evolución, todos los seres humanos se comportan como magos negros. Maestro de Ka, maestro tibetano. El sendero iniciático es la senda de los héroes, maestro Kutumi. La legión de las almas rezagadas, la estirpe de los hombres caídos, los 12 senderos de la magia organizada. Los 2 senderos, perdón. El fenómeno de Kamamanas, la destrucción de la Atlántida, la gestación etérico-psíquica del guardián del umbral, el pecado original, el ángel de la presencia, el sendero espiritual. Capítulo 12. La luna y las actividades mágicas planetarias. La luna es un astro muerto. Los momentos de exaltación cíclica de los plenilunios. El karma de la Tierra está vinculado al proceso de desintegración de la luna. El desapego humano acelera el proceso de desintegración lunar. La iniciación destruye los residuos lunares de los cuerpos. El fuego de la determinación y el fuego iniciático. Los 3 arcángeles y los 3 elementales constructores. La disociación del Kama Manas. El proceso post-iniciático del discípulo espiritual. La ley mágica de construcción sigue al proceso espiritual de ideación. Capítulo 13. Consideraciones ocultas sobre el Señor del Mundo. Las distintas denominaciones de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, el Anciano de los Días, el Doncel de las 16 primaveras, el Avatar de los 9 velos, el 9 es el número del hombre y el número de la iniciación, el Mago Supremo del planeta, los agentes de Shambhala, el Iniciador único, la justicia social y el proceso iniciático. En el capítulo 12, consideraciones mágicas sobre la venida de los señores de la llama a la tierra. ¿Cómo vinieron a la tierra los señores de la llama? La utilización de grandes y desconocidas facultades mágicas, la creación de un Mayavirupa venusiano. La investigación esotérica va mucho más allá que la investigación científica. El 5 es el número sagrado de Venus. El 4 es el número sagrado de la Tierra. La disposición jerárquica de los señores de la llama. El trabajo de los 3 Kumaras. En el capítulo 15, consideraciones generales sobre la magia. El arte de la invocación débica. El reconocimiento de los devas solares y de los devas lunares. Los devas y los ambientes sociales del mundo. Los devas de séptimo orden. El trabajo de los espíritus de la tierra. El agua, del fuego y del aire.
devas de sexto orden, el trabajo de los devas astrales, los devas de quinto orden, el trabajo de los devas ígneos o mentales. Capítulo 16. Últimas consideraciones. El protoplasma universal y el éter primordial. La liberación es un fenómeno espiritual y se manifiesta como agravitación. La magia es más antigua que el mundo, el sagrado don de la oportunidad. Prefacio. La gran preocupación de la jerarquía espiritual del planeta ha sido desde siempre el bienestar social y el equilibrio psicológico de los seres humanos en el transcurso de las edades. Esta gran fraternidad ha trabajado incansablemente para lograr estos fines de acuerdo con la ley del karma, a tal efecto y considerando la evolución espiritual de la humanidad en cada uno de los ciclos de la historia planetaria, ha promovido, organizado y desarrollado una serie de proyectos cuya puesta en práctica por parte de los discípulos e iniciados de los distintos ramas o grupos espirituales dependientes de la jerarquía espiritual ha logrado mantener alejada de la Tierra una muy considerable parte de las tremendas fuerzas negativas que, procedentes del propio planeta y aún de los ambientes cósmicos, hubiesen podido alterar fundamentalmente o volver ineficaces algunos de aquellos planes y proyectos tan bien elaborados por los augustos responsables del plan de evolución planetario. Sin embargo, los momentos actuales vienen impregnados todavía de tanta codicia, egoísmo, odio, brutalidad y falta de comprensión espiritual en grandes sectores humanos, que la gran fraternidad, inspirada desde el centro místico de Shambhala, decidió modificar en ciertos aspectos los planes iniciales con respecto a la venida del instructor espiritual de la nueva era, que había sido prevista para finales del presente siglo, se refiere al siglo XX, y aplazar para mejores y más nobles tiempos este acontecimiento tan trascendente y tan vehementemente esperado por los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo y por las mónadas espirituales de los demás reinos de la naturaleza. A tal efecto, y coincidiendo con el Festival de Wesak del año 1955, tuvo lugar en Shambhala un magno concilio, presidido por el Señor del Mundo, Sanat Kumara, al que asistieron los señores del karma planetario, los ángeles superiores de los reinos y los grandes adeptos de la gran fraternidad blanca. Como hemos podido leer en estas últimas diapositivas, nos hace una explicación bastante razonable, tal y como hemos ido aprendiendo a través de sus enseñanzas, las enseñanzas de Vicente Beltrán Anglada, sobre el papel que desempeña la jerarquía, las ramas, los maestros y, por descontado, los aspirantes, discípulos e iniciados que continuamente van trayendo estas energías de los planos internos precisamente al necesitado cuarto reino y a la naturaleza por extensión, reino animal, y reino vegetal y reino mineral. Ahora vamos a las preguntas. A ver, ¿No? al principio de todo hemos hablado de renovación, transmutación y Y redención. redención. Ujú. Quiere decir que este libro, por los capítulos que hemos ido leyendo, va a tratar sobre este tema, Es ¿no es magia, cierto? es que la magia es... la redención del planeta y toda la vida que hay en el planeta, ¿no es cierto? Es que la magia es eso, es renovación, transmutación y redención. Y redención, sí. Entonces, si nos lo aplicamos a nosotros mismos, indicaría ni más ni menos
cambiar de arriba abajo la personalidad, sobre todo la polaridad que por definición está abocado al mundo de los sentidos, al mundo del deseo, si se quiere aplicar así, y reconvertirla en una entidad capaz de responder a lo más elevado de la aspiración, es decir, contactar con el alma, pasando por la integración de la forma, evidentemente. ¿Más preguntas? ¿No? Continuamos. Seguimos en el prefacio. Dice, en este concilio se observaron muy atentamente las condiciones humanas existentes y de acuerdo con los acontecimientos que tenían lugar en los niveles psíquicos y ambientes sociales de la humanidad, se refiere a 1955, cuando la guerra de Corea me parece que acababa de finalizar. Aproximadamente fue en el 53, se fueron elaborados 3 proyectos fundamentales que deberían ser puestos inmediatamente en práctica por los discípulos e iniciados de todas las ramas de la jerarquía espiritual del planeta, presentados al mundo como salvaguardadores del bien cósmico y como precursores de una nueva ética social en la vida de los pueblos de la Tierra. En ese momento se toma una decisión importante, el famoso triple proyecto jerárquico. A ver si lo dice así. Promover, primero, el reconocimiento del reino de Dios, Shambhala, en todos los medios esotéricos, religiosos, filosóficos y metafísicos del mundo, y presentar a la jerarquía espiritual del planeta, o Gran Fraternidad Blanca, como la rama espiritual y grupo práctico de trabajo del Señor del mundo, a través del cual se proyectan, organizan y llevan a cabo los propósitos y decisiones del gran Señor planetario dentro del círculo no se pasa de la Tierra. De los 3 puntos, este posiblemente sea el más desconocido. Promover el reconocimiento del reino de Shambhala, reino de Dios. Lo que pasa es que la palabra Dios ya sabéis que está ligada y coloreada con las informaciones que hemos recibido y sobre todo con la idea que tenemos del tronco semita, la religión de los hebreos. La misma raíz tiene esta religión y de ahí nace el cristianismo y también nace, como no, el islam, es decir, lo que es la fe musulmana. Básicamente porque las 3 religiones del libro han bebido de la misma fuente y las 3 reconocen a grandes avatares, a grandes mensajeros. Y también tienen una idea particular las 3 de Dios que es demasiado humana, demasiado antropomórfica, aspecto humano, teniendo en cuenta que los judíos y los musulmanes son auténticos iconoclastas en este sentido. En sus templos no veréis ninguna imagen. No obstante, en los cristianos, los primitivos cristianos no tenían más que la cruz, el sudario, pero luego después, cuando se convirtió en religión del Estado, evidentemente los diferentes templos pasaron a ser templos de San Fenito, San Fulanito, Santa Menganita. Es decir, que el cristianismo, como la feligresía no entendía el culto solar, tuvo que echar mano de toda la tradición de culto lunar para poderse hacerse notar como religión oficial del Estado. Además, ya sabéis que los papas se cogieron el título de sumos pontífices, que era el cargo de los emperadores romanos, con toda la pompa y boato y alejándose precisamente de la esencia. Es decir, hablar de la jerarquía del reino de Shambhala es uno de los propósitos del triple propósito jerárquico. Y básicamente los otros 2 son muy importantes, pero este tal vez sea el más desconocido y al mismo tiempo para este estudiante el de más trascendencia. Segundo, atraer la atención de los aspirantes espirituales del mundo y muy especialmente de los científicos con mente amplia y progresista sobre aquella misteriosa corriente de vida logoica definida esotéricamente como débica o angélica, es decir, el reino angélico, considerándola la energía potencial de la creación cósmica, solar, planetaria, humana y atómica. Claro, hablar en estos términos del reino angélico, cuando todavía consideramos que es una fantasía humana, es muy complicado. No obstante, hay que decir que cada vez hay más científicos que empiezan a considerar a las partículas
De hecho, se espera que cuando se descubra o publiquen toda la información del ciclotrón este que tenemos, del acelerador de partículas de Ginebra, cuando realmente saquen toda la información, ellos dijeron que habían descubierto el famoso bosón de Higgs, es decir, la partícula básica, que podría ser el Petri lunar famoso. Ojalá fuera así. Y claro, quien realmente controle eso, controla muchas cosas. De momento, no ha trascendido mayor información. ¿Resultado práctico para los seres humanos? Bueno, pues que tal vez nos demos cuenta que no somos el único reino que hay en la naturaleza, el humano, y que hay un reino paralelo, un reino que es un hermano, pero que no son mónadas triádicas como nosotros, sino son mónadas femeninas, mónadas creadoras. ¿Qué significa? Que a través de su energía, de sus vehículos, van sustanciando todo aquello que los humanos van trabajando mentalmente. Por lo tanto, si un logos hace una meditación e invoca a los grandes arcángeles y le crean un planeta o un sistema solar, o en casos una galaxia, evidentemente nosotros nos hemos creado todo lo que nos acontece en el día a día a través de la capacidad que tenemos de pensar. Claro, como los resultados en un lado y en otro son los que son, indican que la fuente, es decir, el que da la orden, el que invoca, tiene un diferente grado de potencial y sobre todo de calidad, de cualidad específica. Y el tercer punto, introducir conscientemente a los discípulos espirituales de los distintos ramas de la jerarquía espiritual del planeta en los misterios de la creación, desarrollando en ellos, mediante técnicas apropiadas, aquella actividad espiritual técnicamente descrita por los adeptos como magia organizada, que ha de orientar los esfuerzos de los discípulos hacia el bienestar de la raza, de la humanidad, y hacia el servicio creador. Estos tres son los puntos que aportó Vicente Shambhala, el tema del reino angélico y el tema de la magia organizada planetaria. Pero para hablar de la magia organizada planetaria nos tenemos que olvidar de todo lo que hemos visto por televisión, de las películas de Disney y compañía. No es ni el abracadabra, ni el ábrete sésamo, ni el por aquí por allá. No, eso es un tipo de magia que realmente no toca en estos tiempos. Cuando se habla de reino angélico se está hablando de algo muy importante. Y si estuviéramos un poquito atentos en nuestro diario vivir, nos daríamos cuenta que cuando estamos haciendo algo importante y se produce un silencio, es que probablemente hayamos atraído la atención de un ángel, de un deva. Y los devas viven y se bañan en el silencio de los humanos. Les encanta la acción de los humanos, pero para ello los humanos han de reducir su nota vibratoria a tal extremo que sea tan sutil, que no afecte a los devas, a los ángeles. Y si con el tiempo tenemos un poco de práctica, el ángel va a ser un libro abierto para nosotros. No es que nos vaya a solucionar la papeleta de la existencia, pero sí que nos va a aportar situaciones donde podremos actuar con una libertad que hasta ese momento desconocíamos. Es cuestión de confianza interna. Ya veremos cómo a lo largo del libro eso se va explicando bien. Estos tres principios, estos tres aspectos, se complementan con los 6 que dio el tibetano. Lo de la gran invocación, lo de los plenilunios, los grupos de servidores del mundo, las técnicas de buena voluntad, etcétera, etcétera. Todos esos 6 puntos más estos 3 constituyen los 9 puntos del proyecto jerárquico para esta era de Acuario, por lo menos para los inicios prolegómenos de la era de Acuario. Esta es la base de estudio de las reuniones que hacemos anualmente. Este año se han hecho telemáticas con los grupos americanos, los encuentros de líneas jerárquicas de acción. Están basados en estos postulados. Como Vicente estuvo en Argentina en el año 85, en otoño, pues ellos quedaron muy marcados por la presencia de Vicente y años después se lanzaron a la creación de estos encuentros teniendo en cuenta los 6 puntos del tibetano y los 3 puntos de Vicente. 9 puntos, sabéis que el 9 es el número de la iniciación y el número sagrado del ser humano. Continuamos. Dice, este triple proyecto ha ido desarrollándose desde entonces en los ambientes sociales de la humanidad, mediante a. La publicación de libros haciendo referencia a uno u otro de estos 3 proyectos jerárquicos. B. La inserción de artículos relativos al triple proyecto en revistas esotéricas, metafísicas y científicas. C. Conferencias públicas, dando a conocer por medio de condiscípulos convenientemente preparados ideas y razonamientos relativos
a estos grandes propósitos de Shambhala y de actitud positiva, altamente lógica y científica, adoptada por la mayor parte de los discípulos espirituales de los distintos ramas de la jerarquía, lo cual permitió presentar tales ideas de manera racional e intelectual y no meramente mística en los ambientes sociales del mundo. Hay que hacer una presentación de estos temas, de estos 3 puntos, y hay que hacerlo de tal manera que, como él decía, atraiga sin convencer y convenza sin atar, es decir, de tal manera que sea neutra. Me interesa el tema, pero evidentemente no me voy a casar con el tema. No me voy a poner un anillo ni sobre todo no me pondré unas argollas en las muñecas y en los tobillos. Es decir, voy a ser un fiel servidor en el sentido literal del término. Por lo tanto, voy a anular mi capacidad de respuesta y sobre todo mi sentido crítico. Sino que se ha de presentar de una forma que sea muy inteligente, muy racional y al mismo tiempo se vea cierta lógica. Porque lo que no podemos pretender es que la gente que no medita, por ejemplo, que no tiene conocimiento de filosofía esotérica porque se dedica a ciencias positivas, se vea atraída por las palabras de reino angélico, magia organizada planetaria o Shambhala. Los que sean creyentes de cualquier religión, enseguida Shambhala lo van a relacionar los musulmanes con Alá, los cristianos con el Dios, los otros con Jehová, los otros con el Dios que sea o la diosa que sea. No obstante, no es eso, es mucho más que todo eso. Y con respecto a los temas de los ángeles, hay que decir que todas las religiones del mundo los contemplan, prácticamente no son desconocidos, ni en Oriente ni en Occidente. Lo que sucede que el remanente atlante que hay en la Tierra lo asocia a los espíritus de la naturaleza, pero eso es una división, probablemente la más conocida por el vulgo, pero al mismo tiempo la más inferior en tanto al verdadero conocimiento del tema, porque de lo que se trata en el sendero es que se llegue a contactar, se llega a comprender el trabajo de ángeles que tienen una evolución superior a la humana, porque de lo contrario nos podemos encontrar que tendremos un contacto angélico con una entidad que a lo mejor tiene un nivel evolutivo inferior al nuestro. No es que ello sea negativo per se, no es trabajar, por ejemplo, con los gnomos, las ondinas, las alas. No, eso es otro tema. Pero evidentemente no vamos a prepararnos debidamente si establecemos ese contacto. Remarcando que lo primero que vamos a contactar va a ser con entidades que son de una evolución similar a la nuestra, con una diferencia de grados mínima. Y por lo tanto debemos entender que todo aquello que vayamos percibiendo en colaboración con ellos deberá ser puesto no en juicio, pero no aceptarlo llanamente, sino razonarlo debidamente. Hasta que llegue el día en que prácticamente las aportaciones que nos hagan los devas van a servir precisamente para entender el proceso de sendero de discipulado que estamos vivenciando cada uno, de despertar de conciencia, de manera científica, meditación, estudio, servicio. Y claro, el reino angélico ayuda, pero olvidémonos de la idea que es la lámpara maravillosa y el genio que le podemos pedir 3 deseos, ¿eh? No va por ahí el tema. Es un poco más trascendente y al mismo tiempo más práctico. Continuamos. Dice, el reino de Dios o Shambhala no fue presentado todavía al mundo general de las creencias religiosas en su verdadera y omnibarcante dimensión. Generalmente, las grandes organizaciones religiosas del mundo, singularmente las occidentales, suelen presentar el reino de Dios y de su justicia como una alternativa propia y arrogándose el derecho de representantes genuinos de este reino de Dios en la tierra. Bueno, hay que decir que esto es así, yo lo corroboro personalmente. A ver, cada uno habla de su Dios como si fuera el único. He conocido poca gente que diga que es el mismo Dios el de los cristianos y de los musulmanes. He trabajado con algunos y sí que 2 que tenían formación secundaria, desde escuela secundaria, evidentemente te decían que es el mismo Dios, faltaría más. Sin embargo, otros que no habían ido a la escuela, pues no habían pasado la primaria, evidentemente era un Dios diferente para ellos. Fijaos lo que nos depara la mente concreta. Cuando no traspasamos el listón de lo que los 5 sentidos pueden asimilar un poco y la mente incipiente puede analizar, discriminar, sopesar, etcétera, etcétera, pues nos encontramos con una limitación. Creemos que cada uno tiene su Dios, cada religión es un Dios diferente. Eso pasó en el pasado.
Eso aconteció en la Lemuria, aconteció en Babilonia, aconteció en lo que es el periodo Atlante. ¿Y qué sucedió? Pues que habían tantos dioses como aspectos y voluntades tenía uno, el grupo dominante. Hay un ejemplo claro de este proceso, es lo que le aconteció al famoso faraón Amenofis IV, conocido en la historia como Akenatón, aquel ser que tiene una evolución definida, muy alta, una alta organización, y decidió una cuarta seguramente, y decidió como faraón que se debía de pasar a un culto solar. En lugar de adorar a un dios, se empezaba a adorar a otro. ¿Qué sucedió? Que la casta dirigente del pueblo, los sacerdotes a la cabeza, se enfrentaron. ¿Por qué? Porque era un tema de prebendas, de poder. En lugar de hablar de unos castigos que ese Dios determinado, que no merece la pena mencionar, iba a prometer a aquellos que salieran del redil, hablaba de qué? Hablaba en términos del cristianismo, de una confianza absoluta en el Creador, en el Padre. Por lo tanto, si esto se aplica a rajatabla en el planeta Tierra, evidentemente las élites gobernantes actuales van a tener poco trabajo que hacer. Como eso no lo quieren, ya se encargarán periódicamente de pervertir esa idea y hacernos creer que lo otro es lo correcto. Y a todo eso le llaman contraste de pareceres, le llaman, bueno, el famoso espejismo de la dualidad, es decir, para que uno tenga la razón tiene que haber uno que diga una cosa, el otro lo contrario, y haya un tercero que se invente un punto neutro, digo invente porque es lo que se ve en los debates en la televisión, para decir esto es lo que debemos hacer. Yo no comulgo con esa idea, no obstante, me doy cuenta cada día que estamos en esa dicotomía. Claro, el tema de Dios o de Shambhala, que es el técnico, un nombre más técnico que muy poca gente conoce, es un tema muy, muy complejo, pero al mismo tiempo sencillo si lo percibimos desde nuestro interior. Vamos a ver qué dice. Dice, sin embargo, la realidad de Shambhala es demasiado elevada y grandiosa, dice Vicente, para que pueda caber en estos pequeños y limitados moldes religiosos, tan intelectualmente estrechos y dogmáticos. Solo los grupos verdaderamente esotéricos, inspirados y espiritualmente desde las ramas de la jerarquía, podrán exponer en su más apropiada dimensión la realidad infinita de este reino trascendente. Bueno, a los que hemos visitado alguna vez este castillo de los cátaros, Monsegur, pues te explican los guías que bueno, que el obispo de la zona dijo una cosa que luego se dijo que no es cierto, que no, que se le atribuye, que había que matarlos a todos y que Dios escogería a los suyos. A ver, esto desde la perspectiva mínimamente racional pues, es una aberración, pero ya sabéis que las religiones se nutren de personas, de feligreses que no piensan. Una de las características de cualquier religión organizada es que sus acólitos, sus feligreses no piensan mucho, porque si piensan mucho el negocio se acaba, porque está basado todo en la sumisión y en el obligado cumplimiento de un determinado precepto. Claro, todo eso es teología y no es para nada la idea que se debe dar de Shambhala. Shambhala está ahí y a través de la búsqueda interior acabaremos cuando llegue el momento contemplándolo. Ahora bien, para llegar a Shambhala nos tenemos que aplicar eso que hemos leído, eso de la renovación, de la transmutación y de la no sé qué más, el otro. Esos tres puntos de redención. Si esos tres puntos no están plenamente manifestados, que significa que el alma todavía no lo está. Y por lo tanto, no podemos acceder a la casa del Padre como personalidades. La personalidad es la máscara. Lo que funciona en los planos internos no es la máscara. Planos internos superiores. ¿Continuamos? Dice, con respecto a la exposición científica de la evolución débica como la energía potencial de la creación, podemos decir, dice Vicente, que este es un reto muy actual y en el curso de las 3 últimas décadas se han publicado en diversas partes del mundo. Todo lo escribió, fue el último libro que vio publicado, prácticamente creo que salió en el 87 a publicación y él falló en el 88 y él falleció ese mismo año, el 30 de septiembre del 88. No es el libro póstumo, que es el Diario secreto de un discípulo, que se publicó 20 años después. Podemos decir, dice Vicente, que este es un reto muy actual. En el curso de las 3 últimas décadas se han publicado en diversas partes del mundo muchos libros sobre este interesante tema, escritos por distintos y muy cualificados discípulos espirituales, de manera tal
que su conocimiento ha logrado penetrar en muchas áreas del saber humano. De hecho, la física cuántica, si se la mira esotéricamente, a ver, es una física muy poca gente la entiende, parece ser, pero hay afirmaciones que son muy esotéricas. Dice hasta el punto que las elevadas jerarquías de una de las más poderosas organizaciones religiosas del mundo, ante la evidencia de que unos seres celestiales, considerados aquí hasta aquí poco menos que como un patrimonio casi exclusivo de sus doctrinas religiosas, pasaban al dominio público de lo natural e intelectual, no tuvieron otra opción, bajo riesgo de quedar rezagados en materia tan importante, de pronunciarse abiertamente sobre la existencia de los ángeles y sus influencias espirituales en la vida de los seres humanos, así como sobre las virtudes operativas del Espíritu Santo en la vida social de la humanidad. A ver, la Iglesia tuvo que reconocer que existía. Ya sabéis que en la Edad Media hubo diatribas sobre el sexo de los ángeles. No tienen sexo, porque es un reino que no necesita reproducirse como el humano de forma karmática, por lo tanto no tiene nada de eso, es completamente distinto y no tiene cuerpo físico, aunque pueda adoptar un Mayavirupa, una forma humana, si conviene. Que de hecho Vicente en alguno de sus libros habla de que el tema del fenómeno ovni, no sé si vienen los misterios del yoga, se le puede equiparar precisamente a esos contactos supuestamente extraterrestres, han sido contactos realizados con ángeles que tenían apariencia humana. Esto es algo muy importante. Y hay que recordar que tal vez en nuestra vida diaria hayamos tenido algún contacto de este tipo y no nos hayamos dado cuenta. Sobre todo si la persona se materializó y desapareció al momento, pensemos que no es que haya sido un espíritu raro, no. Ha sido una entidad que se ha revestido de una forma concreta para que tú la percibas con tus 5 sentidos y al mismo tiempo, cuando ha cumplido su misión, el mensaje que tenía que darte se ha desvanecido nuevamente. Dice el estudio de la magia organizada, otro de los grandes proyectos de Shambhala para esta nueva era de grandes revelaciones espirituales, ha ido introduciéndose en el mundo a través de las investigaciones parapsicológicas del conocimiento y utilización práctica de la telepatía y del despertar de ciertas facultades psíquicas superiores en algunos discípulos mundiales altamente capacitados. Todo ello ha redundado en un conocimiento más profundo de la psicología humana y de las misteriosas vidas que se agitan en las impresionantes oquedades de los mundos invisibles. Impresionantes vidas que se agitan en las oquedades de los mundos invisibles, introduciéndose en el mundo a través de las investigaciones parapsicológicas del conocimiento y utilización práctica de la telepatía y el despertar de ciertas facultades psíquicas superiores en algunos discípulos mundiales altamente capacitados. Que haya estudios sobre telepatía se puede explicar porque la tecnología ha aumentado tanto en las 2 últimas décadas que disponemos de unos artilugios que hace 30 años o 25 años, finales del siglo XX, no tenían la profundidad y la operatividad que tienen en este momento. Si en aquel entonces nos hubieran hablado del 5G, del 4G, del 3G, etcétera, etcétera, seguramente que nos hubiésemos echado a reír, lo hubiéramos considerado como un sueño y una banalidad. No obstante, todo eso es realidad. Y que podamos estar comunicados con todo el mundo es prácticamente una auténtica maravilla. Eso es la edad de Acuario. Lo que sucede que si nos abocamos exclusivamente a la tecnología, nos vamos a convertir en zombies, en robots. Y eso hay que decir que ya está aconteciendo en amplia escala, en unos países más que en otros. Venga, reflexiones sobre lo que hemos leído, va. Quería comentar una cosa. Ah, tú. Bien, yo luego. Venga, adelante. Adelante. Bueno, yo vale. A ver, una persona solo. Oye, Celia, hazlo tú, por favor. No, bueno, yo era una pequeña cosa. Era simplemente que el tema de Shambhala se usa hoy en día muy frivolamente, ¿no? O sea, Sí. lo oyes Sí, en todas en partes.
en temas que no sé, que no cuadran demasiado, ¿no? O sea, Sí, porque, a ver, Vicente habló como discípulo iniciado que era, con conocimiento de causa. Claro, la presencia de Shambhala, hablar de Shambhala implica que quien lo haga pues debe mantener o expresar mínimamente un sentido de equitativo del propósito divino, en el sentido de que se manifieste, aparte de la buena voluntad, una mente bastante clara, los pies en tierra y al mismo tiempo un cumplimiento exquisito de este propósito. Y claro, debe haber percibido a nivel interno ese contacto con el alma y esa chispa de intuición que realmente le permite tener mínimamente iluminado el cerebro y por lo tanto saber de lo que está hablando. Claro, no deberíamos encararlo desde la perspectiva libresca que todos conocemos, de acumulación de datos, porque con el tema de Shambhala nos sirven, ¿eh? Como básicamente la captación va a ser vía intuición, no te sirve de nada tener infinidad de textos, de apuntes en un disco duro o en una biblioteca. Por eso lo que dice es que sí, que hay una presentación básicamente como varita mágica para los problemas de la humanidad. Pero hay que decir una cosa, Shambhala siempre ha estado ahí, ¿eh? Lo que sucede es que no nos hemos dado cuenta. ¿Pero para quién estaba disponible? Pues para una ínfima minoría en comparación con toda la masa humana. ya. ¿Más preguntas? Si se habla de los peligros del 5G en el libro, yo no recuerdo que hable de los peligros del 5G. Hemos de entender una cosa. Urano, el planeta de la nueva de Acuario, tiene la particularidad de que es el planeta de las comunicaciones, el planeta eléctrico por excelencia. Así que las comunicaciones sería más bien el tema de Mercurio, pero hay que decir que la corriente eléctrica, es decir, el planeta eléctrico por excelencia es Urano. ¿Qué sucede? Que nosotros hemos de entender que si queremos realmente responder a la energía de un planeta, al final va a haber un cambio en nuestra cadena de genética, que se van a alterar al primer cromosomas y al final vamos a tener ciertas dificultades, pero con el tiempo, si la logia negra no nos gana por goleada, como está pasando en estos momentos, pues vendrá una humanidad, una raza humana, una única raza humana que es ni más ni menos los seres humanos. Ya sabéis que para la antropología no existen las razas, existe la raza humana, los seres humanos. Más que nada del mal que se hizo con los nazis con el tema de la raza aria, que esotéricamente sabéis muy bien que es estado de conciencia mental, nada más, ¿eh? Además se lo inventaron ellos. Entonces hay que decir una cosa, como las cosas vienen y vienen para quedarse, hay que entender una cosa. La letra G, ¿qué número tiene? A, B, C, D, F, G. ¿Qué número tiene? ¿No? ¿No? A, B, C, D, F, G. ¿El 5 o el 6? A, B, C, D, F, E, F, G. ¿Cuál tiene? No. A, el 1, B, el 2, la C, el 3, la D, el 4. Sí. El 7, ¿no? Como dice Carmen. Muy bien. Sí, sí. ¿Y el 5 qué es? Sumámoslo. El 12. El 12. Y el 12, como trabajo de Hércules, ¿qué es? La renunciación, ¿no? ¿O no? Elena, ¿no es el pétalo de la renunciación? Sí, la renunciación que al final es redención, ¿no? Que es la cuarta iniciación, vamos, prácticamente, del triunfo del espíritu sobre la materia. Entonces, vamos a ver una cosa, nos está aconteciendo eso. Tenemos este bicho que tiene corona o como se llame. Luego te enteras que todos los resfriados, también las gripes tienen ese bichito y también tiene corona, una cosa que yo desconocía por completo. A ver, estamos en tiempos de confusión, pero hay que anteponer el anhelo de comunicación humana a la comodidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos podemos negar a estar interconectados. De mí lo podrán saber todo, pero
a dónde voy, me pueden meter un chip para teledirigirme, es decir, para saber dónde estoy, pero la capacidad de pensar y el sentido crítico me corresponden a mí. Es decir, uno no lo convierten en robot, más bien uno mismo se autoconvierte en robot, aceptándolo todo sin sentido crítico, echando 4 gritos al aire y comportándose de una manera tal que no piensa. Si uno no piensa, se convierte en un robot. Por lo tanto, está en nuestras manos utilizar la tecnología de forma claramente positiva, como para lo que está llamada, para mantener unidos a los seres humanos. Ahora bien, si no tenemos un mínimo de amor al prójimo, un teléfono móvil, es decir, con las redes sociales, por ejemplo, es un auténtico disparate. Si no hay amor, si hubiera amor, sería otra cosa. ¿Alguien más? Tana, ¿te quieres preguntar? Albert. Abrid micrófonos, pero la cámara no, ¿eh? No, de momento no, de momento no. ¿No? ¿No voleo? Vale. Continúo. Sin embargo, dice Vicente, lo más interesante del triple proyecto de Shambhala y que ha de promover la entrada de muchos discípulos espirituales en la gran corriente iniciática es el convencimiento de que el reino de Dios, que es una promesa permanente de redención para todos los seres humanos, ha de ser revelado a través de los excelsos guardianes débicos de los mundos invisibles mediante la actividad de un tipo específico de magia organizada. Cuando hablamos de magia organizada debemos entender que en el fondo la meditación, la reflexión, el estudio, la capacidad de irradiar, mantener la conciencia plenamente activa y al mismo tiempo enfocada en la luz más elevada, es un tipo de magia. Si nos creemos que la magia es lo que hemos visto en las películas de Harry Potter, vamos listos, ¿eh? No es así. Todos tenemos la potestad de ser magos. ¿Sabéis cómo? Haciendo bien lo que debemos hacer. Haciendo correctamente lo que debemos hacer. Eso nos va a dar el título de magos. A que nadie se le dice al fontanero mago, ni al albañil mago, ¿verdad que no? Ni al pintor tampoco. O al conductor de autobús. Pero, señor mío, si hacemos las cosas bien, lo poco que sea, no importa, si lo hacemos bien, eso es un acto de magia. Si somos capaces de ver entonces en esa actividad humana la presencia del reino angélico, entonces yo creo que no va a haber ninguna dificultad para que al final contactemos con ellos, teniendo en cuenta que para verlos ya nos podemos sentar tranquilamente. Lo importante es que percibamos esta energía. Por lo tanto, cuando os hablaba de Urano, os estaba diciendo que este planeta eléctrico ha traído del planeta Urano una hueste angélica inmensa que está aquí. Y lo que quiere es recibir órdenes. ¿De qué manera? Pues ni más ni menos a través de la meditación, a través de una correcta vida, y esa relación entre nosotros y ellos es la magia organizada planetaria. Queda bonito, ¿verdad? Pues a ver cómo en el curso somos capaces de desentrañar ese misterio, porque seguramente que dentro de media hora ya no me acordaré de lo que he dicho. ¿Seguimos? Dice, llevada a cabo por el abnegado grupo de los discípulos espirituales y por los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, que hayan reconocido como buena la eficacia de esta labor jerárquica y hayan decidido luchar hasta el fin para que el triple proyecto de Shambhala, unificado en sus corazones, constituyera la garantía de un nuevo y más armonioso orden social para todos los seres humanos, ya que tal es la ley que impulsa la vida de los verdaderos servidores de la raza. Vicente Beltrán Anglada, en Candanchú, Pirineos Aragoneses, bajo el signo de Leo de 1986. Lo escribió en el 86, pero creo que lo publicaron y lo publicó la editorial Árboles Ciencia, una librería que había en la calle Princesa, enfrente de la librería Almiray. ¿Os acordáis de esa librería algunos? ¿No? Pues hemos llegado a la página 10 de 161 páginas de la edición electrónica. Y ahora sí que entraremos ya en materia. Es interesante lo que hemos leído. El índice, esos 16 capítulos me parece que si no he leído mal, realmente es prometedor. Lo que pasa que las afirmaciones que va a hacer Vicente debemos tomarlas de tal manera que nos sirvan de inspiración por un lado, de reflexión, pero nunca, eso lo pidió él mucho,
que nos quedemos enganchadas a ellas, porque entonces no avanzaremos y sobre todo que no tengamos miedo a establecer analogías. Porque la analogía nos va a permitir ensanchar la conciencia. Y cuanto más, mejor. Así que acordémonos que se subió a los Pirineos, a Candandanchú. Yo no he estado ahí, pero eso está altito, ¿verdad? Está alto, ¿no? Por lo tanto, la prueba de Capricornio, en cierta manera, ¿qué quiere decir? Que estaba manifestada, ¿no? Y además Leo. Él tenía el ascendente en Leo, ¿no, Elena? Vicente. Géminis ascendente en Leo. Era Géminis ascendente Leo. En Leo. Pues bueno, Leo. ya utilizó las energías más propicias para trabajar, ¿no? Y además en 1986, bueno, ya le quedaba, ya sabía que le quedaba poco tiempo, había vuelto de Argentina, pues ya él sabía dónde iba a ir. Así que página 10 de 161 de la edición electrónica. Y ahora nos adentramos en materia. Estábamos todavía en consideraciones preliminares, perdón. El término magia, dice Vicente, tiene para el investigador esotérico un valor netamente esencial y absolutamente científico, ya que aprecia en la vida de la divinidad una extraordinaria capacidad de síntesis, la cual, descompuesta en el orden trino de la manifestación, intención, idea, forma, constituye la base de la creación universal. Repito, el término magia tiene para el investigador esotérico un alto valor, totalmente científico. Aprecia la vida de la divinidad una extraordinaria capacidad de síntesis, la cual se descompone en un orden trino de manifestación, intención, idea y forma. Nosotros, por lo menos hablo por mí mismo, conocemos la forma, percibimos vagamente la idea, pero la intención creo que hay poca gente en la Tierra que la pueda captar. Me explico un poco, ¿no? Luego en las preguntas lo aclaramos. Básicamente porque la idea sería el arquetipo. Es decir, la intención es de los planos, es de la tríada espiritual. Básicamente lo percibiremos vía átomo búdico permanente. La idea es precisamente las ideas es de la mente abstracta y la forma de la mente concreta. Por entonces podríamos hablar de espíritu, de alma y de personalidad. Claro, si entendemos esta Trinidad, probablemente vamos a entender más cosas. Nosotros generalmente estas ideas los convertimos en ideales de vida, ¿no? Y esos ideales de vida se suelen cristalizar utilizando la mente concreta y se convierten en normas de obligado cumplimiento. Y eso se llaman ideologías. Por lo tanto, todas las religiones básicamente se han convertido algunas, las más combativas, en auténticas ideologías, ¿no? Pero bueno, están ahí, el ser humano tiene el nivel que tiene y hay que convivir con ello. Continuamos. Dice, esta es que nos va a acompañar constantemente en la línea de nuestro estudio sobre la magia organizada en nuestro mundo y muy particularmente en lo que hace referencia al centro planetario que llamamos humanidad. Habida cuenta que el ser humano, siendo especialmente una mónada espiritual, es también potencialmente una tríada, que tiende a reproducir constantemente, en su pequeña vida y a escala microcósmica, idénticos poderes mágicos que los que utiliza la propia divinidad en la creación del universo. Una idea que nos acompañará constantemente en la línea de nuestro estudio sobre la magia en nuestro mundo, particularmente en lo que hace referencia al centro que llamamos humanidad, el mundo de la experiencia. La humanidad es la experiencia. Habida cuenta que el ser humano, esencialmente una mónada espiritual, una chispa divina, un espíritu, es también potencialmente una tríada que tiende a reproducir constantemente en su pequeña vida y a escala microcósmica idénticos poderes mágicos que los que utiliza la propia divinidad en la creación del universo. Esto es lo que dice el Kybalión, ¿no? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. No obstante, hay que decir que la analogía funciona en el aspecto general, no en el detalle. Por lo tanto, nosotros somos dioses en potencia, somos mónadas. Seremos dioses en el momento que nos manifestemos como mónadas, pero eso es un camino de eones, es decir, cifras de tiempo prácticamente que nos pueden parecer absurdas. Pero quiere decir
que el trabajo en los planos de manifestación karmática es un trabajo muy, muy lento, porque se pretende, cuando es por vía iniciática se acelera un poco, pero las pruebas son muy duras. Hay que renunciar a mucho para realmente ir poco a poco comprendiendo y expresando esa nueva realidad de conciencia. Continuamos. La utilización correcta de aquellos inherentes atributos creadores dependerá lógicamente del grado de evolución espiritual alcanzado por los seres humanos en determinados periodos cíclicos de la historia planetaria y a la consecuente integración con sus respectivas tríadas espirituales, constituidas, como esotéricamente se sabe, por Atma, la voluntad espiritual, Buddhi, el amor incluyente, y Manas, la mente abstracta, cuando es el manásico superior. Ya sabéis que el inferior en los seres humanos está ligado al mundo del deseo. Le llamamos mente a eso, pero de mente tiene poco. Más bien nos ha hecho dementes. Es decir, fieles seguidores de ideologías, de fanáticos y sobre todo de consumistas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? No, porque ha salido un texto aquí que pone imagen. ¿Qué quiere decir? Aquí se ve lo ¿Se que tú sigue estás viendo? poniendo, correcto. Pues Sí, alguien sí. ha escrito algo, ha tocado algo. No, pero ya no sale, ¿eh? Ha sido un momento. Pues no toquéis porque si no, no vale, ¿eh? Continuamos. Dice, otra de las ideas principales a tener en cuenta en nuestro estudio sobre la magia organizada planetaria es la de que la magia es una actividad universal mediante la cual es invocada energía para la producción de formas. La magia es una actividad universal mediante la cual es invocada energía para la producción de formas. Bueno, una definición más. Esta idea, como verán, dice Vicente, introduce un tercer factor a considerar muy profundamente en nuestras investigaciones, considerando la energía como una propiedad eléctrica del espacio, el cual, según trataremos de explicar oportunamente, es una entidad absoluta e infinitamente incluyente que acoge dentro de sí todas las posibles creaciones, desde la más gigantesca y esplendente galaxia al más insignificante de los átomos químicos. De hecho, por lo que aprendimos dentro de los misterios de Shambhala, aquello cuando hablábamos hace unos años de que Dios era omnisciente, omnipotente y omnipresente, sabíamos que estaba en todas partes, que todo lo podía y que todo lo sabía. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar dentro del ciclo no se pasa de su influencia, en el fondo somos un pensamiento suyo. Por lo tanto, ya en aquel momento hicimos distinción de una cosa muy interesante. Lo que era el éter donde están las galaxias flotando, los sistemas solares, y la cualidad específica de ese ser que coge un trozo de ese universo, de ese cosmos, y lo convierte en su universo de manifestación. Para nosotros en esoterismo el universo es un sistema solar, ¿eh? No es lo que la ciencia dice del cosmos, no es exactamente eso. Entonces, desde el más pequeña partícula subatómica hasta el propio logos, forman parte de esta conciencia. Sí, son emanaciones suyas, por lo tanto, si eso lo aplicáramos hasta un punto elevado de conciencia, seguramente que no le íbamos a dar ya una patada a una piedra en el camino. Vamos a entender qué significa una piedra. Es una entidad viva. Lástima que no sepamos percibir los ángeles que están dentro trabajando. ¿Continuamos? Dice, durante el curso de nuestro estudio iremos evidenciando también que la magia, como instrumento de creación, se renueva en el transcurso de las edades, a medida que se desarrolla el sentido superior de la mente en la vida de los seres humanos. Habrá que suponer así que cada era en la historia cíclica de la humanidad tiene su propia e inherente magia, la que viene propiciada por la transmutación espiritual y redención material de muchos seres humanos, factores determinantes de la peculiar civilización y cultura de los pueblos de la Tierra. Periódicamente la comprensión ha ido en aumento, ya no estamos en el culto clásico lunar,
pasamos al solar y ahora se pretende que utilizando el quinto rayo de la ciencia seamos capaces de descubrir, por ejemplo, la vida trascendente, contactar científicamente desde un laboratorio con el reino angélico y sobre todo descubrir a nivel de un laboratorio que cuando se produce eso que llamamos la rotura del cordón, la muerte, se verá a través de escáneres, si es que ya no existe, seguro que tal vez exista ya y no se quiere decir, que el ser humano, con lo que hemos entendido por ser humano, hay una forma en otro plano que realmente continúa viva. Si esto llegara a publicarse, el miedo que han generado las religiones a nivel mundial caería en picado. Por lo tanto, el rebaño, hablemos en estos términos, automáticamente se dispersaría. Y eso, a los que dirigen el mundo material en este momento, no les interesa para nada. Por eso recurren continuamente al miedo. No olvidemos que Acuario es confianza, es trabajo grupal. Y lo que quieren es que no entremos en esa dinámica, que sigamos confiando en nosotros mismos y en lo que nos dice el gurú de turno, es decir, el gobierno, el poder económico, financiero o algunos científicos que trabajan más bien para otra parte. Continuamos. Dice, este es un punto a ser considerado con atención si queremos comprender claramente el sentido en que se mueve la magia organizada en nuestro mundo, apreciado en sus amplias repercusiones sociales, nos ilustrará en el conocimiento de las luchas y dificultades que deberán afrontar los seres humanos para borrar de sus conciencias el instintivo recuerdo de las eras trascendidas con su inseparable secuela de memorias, herencias y tradiciones ancestrales para poder desarrollar dentro de sí el tipo de magia que corresponde a los nuevos ciclos evolutivos. Bueno, expuesto esto en un lenguaje más prosaico, más sencillo, hay que decir una cosa. Por mucho que nosotros afirmemos categóricamente que creemos en la reencarnación y que tendremos otra vida, etcétera, etcétera, no olvidemos que esa vida, esos vehículos, van a ser construidos con la memoria, la síntesis de los actuales. Por lo tanto, los átomos permanentes, mientras dependamos de ellos, nos están condicionando la evolución. Claro, no podemos trabajar de otra manera. Así que si pensamos en algún día, en esta encarnación, por ejemplo, que queremos hacer un cambio trascendental, que sepamos que ese cambio no debemos focalizarnos en la meta, sino prestar atención directamente a quien pretende cambiar, que es uno mismo, y saber que dispone de 3 vehículos que tienen el grado de evolución que necesita como alma para tirar adelante ese proyecto. Y que si ese cambio, esa meta no se consigue en uno mismo, deberemos olvidarnos de la otra, porque la otra es consecuencia de la primera. Aquellos que han cambiado tienen la potestad realmente allí donde van de cambiar los éteres, de revertir la polaridad. ¿Pero por qué? Pues porque han hecho este trabajo que hemos visto antes de transmutación, de redención, etcétera, etcétera, de renunciación. Si este trabajo no lo hacemos, no podemos pretender de ninguna manera que vayan a cambiar las cosas a nuestro alrededor. No olvidemos que si vivimos en situaciones conflictivas, seguramente que tenemos una parte de responsabilidad de ello. No toda, tal vez, no toda, pero una parte muy grande sí que la tenemos. Si lo reconocemos, ya sabemos algo para interactuar de forma consciente con el medio. No olvidemos que si queremos ser magos es porque nos mueve el amor a la humanidad, no para ver lo que hemos visto en algunas películas, que uno se vuelve salvador del mundo y acaba loco o acaba ajusticiado. No. Tenemos el anhelo de ayudar a los demás, cada uno según su preparación, su grado de compromiso interno. Pero ante todo es el bien del grupo, no el bien de la parte. Apreciado en sus amplias repercusiones sociales, nos ilustrará en el conocimiento de luchas y dificultades que deberán afrontar los seres humanos para borrar de sus conciencias el instintivo recuerdo de las eras trascendidas con su inseparable secuela de memorias, herencias, tradiciones ancestrales, para poder desarrollar dentro de sí el tipo de magia que corresponde a los nuevos ciclos evolutivos. Mirad, en el tema de la magia tenemos una cuestión muy importante. Nosotros cada mes hacemos una de los 6 puntos del tibetano, los plenilunios, los novilunios. Bien,
La luna, es lo que queda de la anterior encarnación o de la cadena lunar, el globo D. Por lo tanto, en aquel momento, el logos de la Tierra no es que cometiera un error, porque decir que cometió un error, bueno, pues es un poquillo fuerte, un poco heavy, ¿no? Pero por algún motivo se salió del guión. Eso hizo que cuando encarnó en esta cadena, la terrestre, en el globo D, pues este globo ya sabéis que tiene un movimiento de rotación y tiene eso que le llamamos la precisión de los equinoccios. Sabéis que el planeta bambolea un poco, la peonza esta, no hace una órbita tradicional, sino que se va bamboleando y eso indica, no es que haya perdido el norte, sino que como conciencia no puede mantener la verticalidad porque tiene a su karma ahí al lado, que es lo que queda de aquella encarnación. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos introducen en un vehículo físico, en un ambiente social, familiar, político, religioso, que es lo mismo que tener al lado un muerto, en putrefacción. Claro, donde hemos encarnado la familia seguramente era la mejor para nosotros y debemos respetarlo, el país el mejor para nosotros y la religión que nos tocó vivir en los primeros años también lo mejor, todo lo mejor, pero debemos de respetar, despertar y darnos cuenta que las cosas que en el día a día se nos dan muy bien probablemente indiquen que estamos muertos desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, hemos de innovar. ¿Cómo? Apostando por buscar la esencia. Y en el momento que empecemos a escarbar, pues probablemente nos vamos a quedar sin nada de lo que conocemos. Pero más vale que un día seamos valientes y tiremos adelante, que no que estemos repitiendo cada día el mismo sermón. No sé si me he explicado, creo que sí, ¿no? Bien, vamos a parar enseguida. Aquí ya, como viene esta diapositiva, dice, ante este esfuerzo incesante de la humanidad por adaptarse a los ciclos consecutivos de la historia del planeta, se le denomina ocultamente renovación, es decir, el tema acuariano, el trabajo número 11, y se examina profundamente el término. Si se examina, dice Vicente, se observará que es el agente dinámico que impulsa las actividades cíclicas de transmutación espiritual y redención material. De manera que se nos formará ahora un nuevo triángulo de operatividad mágica que de una u otra manera se haya vinculado con la sagrada tríada espiritual: renovación, transmutación, redención. Renovación, transmutación, redención. Bien, ¿qué significa para vosotros la redención, la transmutación y la redención? Venga, preguntas. ¿No queréis hablar? ¿Nadie? Jesús, una cosa, la redención se considera más bien Capricornio. Es la materia, es que la Capricornio redención es la cabra sube a la montaña para ver la luz dentro de la luz, claro. Claro. Sí, es Capricornio. De hecho, tibetano pronosticó que el día que el ser humano llegara al Monte Everest, me parece que lo pone, no sé en qué libro, el control del plano físico sería, y es verdad, sí. Sí, eso fue en los años 50, si no recuerdo mal, al principio. Y claro, a partir de ahí ha subido muchísimo, o sea, estos antialpinistas. Y realmente lo que indica es que en el plano físico prácticamente queda poco por descubrir. Sin embargo, en el interior de la conciencia humana queda muchísimo. Qué curioso. ¿Más preguntas? Claro, pero cuando llegas a la redención, después ya empiezas otro camino, ¿no es cierto? Sí, en carne apuesta que la redención es cambio, sí, pero es un cambio radical, ¿eh? Un cambio radical de los tres vehículos de la personalidad, que son materia, ¿eh? Tanto el físico etérico, el emocional y el mental concreto. Son materia. ¿Algo más? Venga. Sí, yo quería comentar que has hecho una afirmación que, bueno, que ha sido rápida, pero que la veo muy motivadora, ¿no? Que es que Urano ha traído una hueste angélica que está aquí. Maravillosa. Es que, bueno, es como algo que sabes, pero que no lo había visto tan materializado, tan claro, ¿sabes? Pues mira, si yo lo que vi en su momento, que fue hace años esto, que me lo dejaron ver, se manifiesta, vamos a tener en esta hueste angélica a un brazo ejecutor de los señores del karma.
yo me atreví a decir hace años, no sé si hace una reunión en Valencia, hace ya unos 10 años casi, que no descartaba, si las cosas se ponían feas después de este 2025 o antes, que una legión de ángeles, de estos uranianos, que son los ángeles de los ordenadores, de la electrónica, se introdujeran en determinados archivos donde están esas cuentas piratas de las grandes, de estas corporaciones que no pagan, etcétera, etcétera, hicieran un barrido selectivo. Me explico, ¿no? Lo que quiere decir eso. Entonces, como todo es electricidad, básicamente es camino de corriente electrónica de electrones, de protones y de neutrones, que es una forma de hablar de la tríada espiritual igualmente, pues hemos de entender que estamos en unos momentos cumbres de la humanidad. De hecho, un invento que se propagó como la pólvora fue el alumbrado público, la bombilla, ¿no? La bombilla fue algo maravilloso, el teléfono maravilloso, la radio maravillosa, la televisión igual, pero Internet ha sido algo que nos ha catapultado a un nivel completamente distinto. Sin ellos, el tercer rayo es las comunicaciones también, entonces evidentemente esto no hubiera pasado. Pero gracias a estos devas, estos ángeles uranianos, se han podido producir las fórmulas, los algoritmos, para construir materiales que puedan soportar el paso de la electricidad. Ya se está hablando de ordenadores fotónicos, de estos que hay, cuánticos que dicen. Lo que pasa que yo, por lo que leí así por encima, un artículo que era muy interesante, o qué revista era, que me llegó por internet, se han asustado un poco de lo que han visto, ¿eh? Es decir, algo que bueno, cálculos que se hacían antes durante años, prácticamente en fracciones de segundo. Claro, ¿está nuestra conciencia habituada a eso? Ojo, porque si por ese camino investigamos, a lo mejor esa idea de la puerta estelar, es decir, del teletransporte, el transporte a distancia, a lo mejor por esa vía se consigue. Y ojo, por esa vía, en el fondo tiene una parte esotérica muy profunda, si se quiere ver, claro. El objetivo es que mediante la meditación podamos hablar con los electrones. El objetivo es que mediante la meditación hablemos con los metales y estos metales adopten la forma que nos interesa, sin recurrir, por ejemplo, a la fundición, al fuego. ¿Me explico, no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pues bien, muchas gracias por la primera clase, ha sido un poco accidentada, la segunda ya será mejor. Y un momentito.